Introducción a la bioestadística. 1.1. Introducción. Con frecuencia se recuerda el hecho de que se vive en la edad de la información. Así que oportunamente este libro es acerca de información, cómo se obtiene, cómo se analiza y cómo se interpreta. A la información que trata este libro se le llama datos, los cuales están disponibles en forma de números. Los objetivos de este libro son dos. Primero, enseñar al estudiante a organizar y resumir datos. Y segundo, enseñarle cómo tomar decisiones respecto a un gran volumen de datos al examinar solo una pequeña parte de ellos. Los conceptos y métodos necesarios para lograr el primer objetivo se presentan bajo el título de estadística descriptiva. Y el segundo objetivo se logra mediante el estudio de lo que se conoce como estadística diferencial. En este capítulo se estudia la estadística descriptiva. Del capítulo 2 al 5 se estudian los tópicos que conforman la base de la inferencia estadística. Y en el resto del libro se expone la estadística inferencial. Puesto que este libro está diseñado para personas que se preparan para iniciar o que ya cursan una carrera en el área de ciencias de la salud, el material y los ejercicios reflejan los problemas y actividades que tales personas probablemente encontrarán en la práctica de su trabajo. 1.2. Algunos conceptos básicos. Al igual que en todos los campos del aprendizaje, la estadística tiene su propio vocabulario. Algunas de las expresiones frecuentes en el estudio de la estadística son nuevas para quienes no han tenido relación previa con el tema. Otros términos, aunque parezcan familiares, probablemente tienen significados especializados que difieren del significado asociado por costumbre a dichos términos. Los siguientes términos se utilizan extensamente en todo el libro. Datos. Los datos son la materia prima de la estadística. Para este propósito se pueden definir a los datos como números. Las dos clases de números que se utilizan en estadística son números que resultan de la toma, en el sentido literal del término, de medidas, y aquellos que resultan del proceso de conteo. Por ejemplo, cuando una enfermera pesa al paciente o le toma la temperatura, se obtiene la medida que consiste en una cantidad, por ejemplo, 150 libras o 100 grados Fahrenheit. Un tipo bastante diferente de número se obtiene cuando el administrador de un hospital cuenta el número de pacientes, quizá 20, dados de alta en un día. Cada uno de los tres números es un dato, datum, y los tres juntos son datos. Estadística. En la sección anterior está implícito el significado de la estadística, pero para ser más precisos, se puede decir que la estadística es la disciplina que se ocupa de, primero, la recolección, organización, resumen y análisis de datos. Y segundo, la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina solo una parte de esto. Las personas que realizan estas actividades estadísticas deben estar preparadas para interpretar y comunicar los resultados a los demás, tal como lo demande la situación. En términos sencillos, se puede decir que los datos son números, que los números contienen información y que el propósito de la estadística es investigar y evaluar la naturaleza y el significado de esa información. Fuentes de datos. El desempeño de actividades estadísticas obedece a la necesidad de responder a diversas preguntas. Por ejemplo, los médicos probablemente quieran encontrar respuestas a preguntas con respecto a la utilidad relativa de procedimientos de tratamiento alternativos. Los administradores posiblemente quieran responder a preguntas respecto a áreas de interés como el espíritu de equipo de los empleados o el uso de las instalaciones. Cuando se determina que el enfoque adecuado para buscar una respuesta a la pregunta requiere del uso de la estadística, se comienza a investigar datos apropiados que sirvan como la materia prima en la investigación. Estos datos normalmente están disponibles de una o más fuentes como las siguientes. 1. Registros rutinarios. Es difícil imaginar algún tipo de organización que no lleve registros de la operación diaria de sus actividades, mientras que los registros clínicos de un hospital, por ejemplo,
contienen una inmensa cantidad de información acerca de los pacientes. Los registros contables de la institución contienen datos en abundancia sobre las actividades financieras del hospital. Cuando surge la necesidad de tener datos, se debe buscar primero en los registros que se llevan rutinariamente. Segundo, encuesta. Si los datos necesarios para contestar una pregunta no están disponibles a partir de los registros almacenados de manera rutinaria, la fuente lógica puede ser una encuesta. Por ejemplo, supongan que el administrador de una clínica desea obtener información respecto a la forma de transporte que utiliza el paciente para visitar la clínica. Si la forma de admisión no contiene una pregunta acerca del transporte, es posible llevar a cabo una encuesta entre los pacientes para obtener esta información. 3. Experimentación. Frecuentemente, los datos necesarios para responder una pregunta están disponibles solo como resultado de la experimentación. Tal vez una enfermera quiere saber qué estrategia es mejor para maximizar el seguimiento de las indicaciones médicas por parte del paciente. La enfermera podría conducir un experimento en el que se prueben diferentes estrategias para motivar el cumplimiento del tratamiento en distintos pacientes. La evaluación subsecuente de las respuestas a las diversas estrategias pueden capacitar a la enfermera para decidir cuál es más efectiva. Cuarto, fuentes extensas. Los datos necesarios para responder una pregunta pueden ya existir como informes publicados, bancos de datos disponibles o en la literatura de investigación. En otras palabras, uno se puede encontrar con que alguien más ya planteó la misma pregunta y que la respuesta que obtuvo puede aplicarse a la situación presente. Bioestadística. Las herramientas de la estadística se utilizan en muchos campos: negocios, enseñanza, psicología, agricultura y economía, por mencionar algunos cuantos. Cuando los datos que se analizan proceden de las ciencias biológicas o médicas, se utiliza el término bioestadística para diferenciar esta aplicación particular de las herramientas y conceptos de la estadística general. Dicha aplicación es la que se estudia en este libro. Variable. Una característica se clasifica como variable si, tal como se observa, se encuentra que ésta toma diferentes valores en diferentes personas, lugares o cosas. Esto se hace por la simple razón de que la característica no es la misma cuando se observa en diferentes sujetos. Algunos ejemplos de variables son presión sanguínea diastólica, frecuencia cardíaca, estaturas de varones adultos, peso de niños en edad preescolar y la edad de los pacientes que consultan a un dentista. Variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es aquella que puede medirse en la forma usual. Se pueden obtener mediciones de la estatura de los varones adultos, del peso de los niños en edad preescolar y de la edad de los pacientes que consultan a un dentista. Estos son ejemplos de variables cuantitativas. Las mediciones hechas sobre variables cuantitativas conllevan información respecto a cantidad. Variable cualitativa. Algunas características no pueden ser medidas como la estatura, el peso y la edad. Muchas de ellas solo se pueden clasificar, por ejemplo, cuando a una persona enferma se le da un diagnóstico médico o cuando se determina que alguien pertenece a un grupo étnico dado, o bien cuando se dice que una persona, lugar o cosa poseen o no alguna característica de interés. En tales casos, la medición consiste en una clasificación y las variables a las que uno se refiere se llaman variables cualitativas. Las mediciones hechas sobre este tipo de variable contienen información respecto a los atributos. Aunque en el caso de las variables cualitativas las mediciones no se llevan a cabo en el sentido usual de la palabra, se puede contar el número de personas, lugares o cosas pertenecientes a varias categorías. El administrador de un hospital, por ejemplo, puede contar el número de pacientes internados en un día con base en cada uno de los diagnósticos de admisión. Estos conteos o frecuencias, como se denomina, son el número que se maneja cuando el análisis involucra variables cualitativas. Variable aleatoria.
Siempre que se determina la estatura, el peso o la edad de un individuo, el resultado frecuente se denomina valor de la variable respectiva. Cuando los valores se originan como resultado de factores aleatorios, al azar, que no pueden predecirse con exactitud y anticipación, la variable se llama variable aleatoria. Un ejemplo de variable aleatoria es la estatura de los adultos. Cuando nacen los niños no es posible predecir con exactitud la estatura que tendrán en su edad adulta. La estatura que alcanza a un adulto es el resultado de muchos factores genéticos y ambientales. Los valores resultantes de los procedimientos de medición se denominan observaciones o medidas. Variable aleatoria discreta. Las variables pueden caracterizarse aún más como discretas o continuas. Puesto que la definición rigurosamente matemática de las variables discretas y continuas va más allá del límite de este libro, en su lugar se presentan definiciones menos formales y un ejemplo de cada una. Una variable discreta se caracteriza por separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los valores específicos que puede asumir la variable. Algunos ejemplos ilustran el punto. El número de admisiones diarias en un hospital general es una variable aleatoria discreta, puesto que el número de admisiones por día debe presentarse con números enteros tales como 0, 1, 2 o 3. El número de admisiones en un día determinado no puede ser 1.5, 2.997 o 3.333. El número de caries, amalgamas o pérdida de dientes por niño en una escuela primaria es otro ejemplo de una variable discreta. Variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua no posee las separaciones o interrupciones típicas de una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores asumidos por la variable. Los ejemplos de variables continuas se hallan en las diversas mediciones que pueden hacerse en individuos tales como su estatura, peso y diámetro craneano. Sin importar cuán cerca estén las estaturas de dos personas, teóricamente siempre es posible encontrar otra persona cuya estatura se encuentre entre las dos estaturas de referencia. Ahora bien, debido a las limitaciones de los instrumentos de medición disponibles, las observaciones de variables que son inherentemente continuas se registran como si fueran discretas. La estatura, por ejemplo, normalmente se redondea hacia el cuarto, media o pulgada completa más cercanos, mientras que si se cuenta con el instrumento de medición adecuado, esa medida puede hacerse tan precisa como se desee. Población. Habitualmente se considera a una población como una colección de entidades, por lo general personas. Sin embargo, una población o colección de entidades puede estar compuesta de animales, máquinas, plantas o células. Para los propósitos de este libro, una población de entidades se define como la colección más grande de entidades de interés en un momento particular. Si se toma la medida de alguna variable para cada una de las entidades en una población, se obtiene una población de valores para esta variable. Por lo tanto, una población de valores se puede definir como la mayor colección de valores para una variable aleatoria, los cuales son de interés en un momento particular. Por ejemplo, si se tiene interés en conocer el peso de todos los niños inscritos en el sistema de educación primaria del Estado, la población está formada por todos esos pesos. Si se tiene interés solo en el peso de estudiantes inscritos en el primer grado, se tiene una población diferente, compuesta por los pesos de los estudiantes de primer grado. Por lo tanto, las poblaciones se determinan o definen con base en el campo de interés. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Si una población de valores consiste en un número fijo de esos valores, se dice que la población es finita. Si por otra parte,
una población consiste en una sucesión interminable de valores, entonces es una población infinita. Muestra. Una muestra puede definirse simplemente como una parte de una población. Suponga que una población se compone de los pesos de todos los niños inscritos en el sistema de educación primaria del Estado, y se escoge para el análisis solo una fracción de los niños. Entonces se tiene únicamente una parte de la población, es decir, se tiene una muestra. 1.3. Medición, medidas y escalas de medición. En la sección anterior se utilizó varias veces la palabra medición en su sentido usual y con seguridad el lector ha comprendido claramente el significado deseado. Sin embargo, la palabra medición puede tener una definición más científica. De hecho, existe una gran cantidad de obras dedicadas al tema de medición. Una parte de estas obras se ocupa también de la naturaleza de los números que resultan de las mediciones. Expertos en el tema de mediciones hablan de escalas de medición que dan como resultado la categorización de mediciones de acuerdo con su naturaleza. En este apartado se define la medición y las 4 escalas de medición resultantes. El estudio del tema con más detalle se encuentra en la obra de Stevens. Medición. Se define como la asignación de números a objetos o eventos de acuerdo con un conjunto de reglas. Las diversas escalas de medición son consecuencia de que la medición puede llevarse a cabo según diferentes conjuntos de reglas. Escala nominal. La escala de medición más baja es la escala nominal. Como su nombre lo indica, consiste en designar o nombrar las observaciones o clasificarlas en varias categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. La práctica de utilizar números para distinguir entre diversos diagnósticos médicos constituye una medición sobre una escala nominal. Otros ejemplos incluyen dicotomías como masculino, femenino, sano, enfermo, menor de 65 años, mayor de 65 años de edad en adelante, niño, adulto y casado, soltero. Escala ordinal. Siempre que las observaciones no solo difieran de categoría a categoría, sino que además puedan clasificarse por grados de acuerdo con algún criterio, se dice que miden sobre una escala ordinal. Los pacientes convalecientes pueden clasificarse como sin mejoría, mejorados y bastante mejorados. Las personas pueden clasificarse de acuerdo con su estado socioeconómico como de clase baja, de clase media o clase alta. La inteligencia de los niños puede estar por encima del promedio, promedio o por debajo del promedio. En cada uno de estos ejemplos, todos los miembros de cualquiera de las categorías se consideran iguales, pero los miembros de una categoría se consideran inferiores, peores o menores que los de otra, que a su vez guarda una relación similar con otra categoría. Por ejemplo, un paciente bastante mejorado está en mejor estado de salud que uno clasificado como mejorado, mientras que un paciente que ha mejorado está en mejor condición que uno sin mejoría. Por lo general, es imposible inferir que la diferencia entre los miembros de una de las categorías y la categoría inmediata adyacente sea igual a la diferencia entre los miembros de esa categoría y los miembros de la categoría adyacente a ella. El grado de mejoría entre los sin mejoría y los mejorados quizá no sea el mismo que el que existe entre los mejorados y los bastante mejorados. La implicación es que si se hiciera una división más fina que produjera más categorías, estas podrían también ordenarse de manera semejante. La función de los números asignados a dotas ordinales es la de ordenar o asignar una categoría según el rango. Las observaciones desde las más bajas hasta las más altas, de aquí el término ordinal. Escala de intervalos. La escala de intervalos es una escala más especializada que la nominal o la ordinal en el sentido de que con esta escala no solo es posible ordenar las mediciones,
sino que también se conoce la distancia entre dos mediciones cualquiera. Por ejemplo, se sabe que la diferencia entre una medida de 20 y una medida de 30 es igual a la diferencia entre las medidas de 30 y 40. La capacidad para hacer esto implica el uso de una distancia unitaria y un punto cero, los cuales son arbitrarios. El punto cero seleccionado no es necesariamente un cero verdadero en el sentido de que no indica una ausencia total de la cantidad que se está midiendo. Quizá el mejor ejemplo de una escala de intervalos es la forma en que generalmente se mide la temperatura, grados Fahrenheit o Celsius. La unidad de medición es el grado y el punto de comparación es el que se seleccionó arbitrariamente como 0 grados, el cual no implica una ausencia de calor. La escala de intervalos, a diferencia de las escalas nominal y ordinal, es una escala realmente cuantitativa. Escala de razones. El nivel más alto de medición es la escala de razones. Esta escala se caracteriza por el hecho de que puede determinarse tanto la igualdad de las razones como la de los intervalos, y para esta escala es fundamental un punto cero verdadero. La medición de rasgos tan familiares como altura, peso y longitud hacen uso de este tipo de escalas. 1.4. Muestreo aleatorio simple. Tal como se señaló con anterioridad, uno de los propósitos de este libro es enseñar los conceptos de inferencia estadística, la cual puede ser definida como se sigue. Definición. La inferencia estadística es el procedimiento por medio del cual se llega a una conclusión acerca de una población, con base en los resultados que se obtienen de una muestra extraída de esta población. Existen muchas clases de muestras que pueden obtenerse de una población. Sin embargo, no se pueden utilizar cualquier tipo de muestra como base para hacer inferencias válidas acerca de la población. En general, para realizar una inferencia válida acerca de una población, se necesita un muestreo de la población fundamentado científicamente. También existen muchas clases de muestras científicas que pueden obtenerse en una población. La más sencilla es la muestra aleatoria simple. En esta sección se define la muestra aleatoria simple y se explica cómo entenderla y obtenerla de la población. Se utiliza la letra n mayúscula para designar el tamaño de una población finita y la letra n minúscula para designar el tamaño de la muestra. Es posible definir una muestra aleatoria simple como: definición. Si se extrae una muestra de tamaño n minúscula de una población de tamaño n mayúscula, de manera que cada muestra posible de tamaño n minúscula tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, la muestra se llama muestra aleatoria simple. El sistema de selección de muestras que satisface la definición anterior se llama muestreo aleatorio simple. Más adelante se demuestra el procedimiento del muestreo aleatorio simple, pero antes se considera la cuestión de si se muestrea con reemplazo o sin reemplazo. Cuando se utiliza un muestreo con reemplazo, cada elemento de la población está disponible para cada selección. Por ejemplo, como parte de un estudio de duración de la estancia, se selecciona una muestra de una población de pacientes que alguna vez fueron internados en el hospital. Suponga que el muestreo comprende la selección de una muestra de expedientes, tomados del archivo del Departamento de Registro Médico de los pacientes dados de alta. En el muestreo con reemplazo, se le selecciona un expediente para incluirlo en la muestra, se registra la duración de la estancia y se devuelve el expediente al archivo. Al devolver el expediente a la población, este puede ser seleccionado de nuevo, en cuyo caso el tiempo de estancia se registrará una vez más. En un muestreo sin reemplazo, el expediente extraído no se regresa al archivo después de registrar el dato que se investiga, sino que se separa hasta extraer
toda la información de la muestra. Con este procedimiento, un expediente debe aparecer solo una vez en la muestra. En la práctica, por lo general, un muestreo simple se hace sin reemplazo. La importancia y significado de esto se explica más adelante. Por ahora, es necesario estudiar la manera en que se selecciona una muestra aleatoria simple. Para asegurar una selección totalmente aleatoria, se debe seguir algún procedimiento objetivo, pues se intenta evitar el uso de juicios subjetivos para decidir qué elementos de la población constituyen una muestra aleatoria. En el siguiente ejemplo se muestra un método para elegir una muestra aleatoria simple a partir de una población. Ejemplo 1.4.1. Claisen et al. A1 estudiaron la oxidación de esparteína y mefenitoína en un grupo de individuos residentes de Groenlandia. Se presentaron dos poblaciones en su estudio, habitantes del este y el oeste de Groenlandia. Los investigadores se interesaron en comparar los dos grupos con respecto a las variables de interés. La tabla 1.4.1 muestra las edades de 169 individuos del oeste de Groenlandia. Para propósitos ilustrativos, considere que estos individuos forman una población de tamaño n mayúscula igual a 169, de la que se quiere obtener una muestra aleatoria simple de tamaño 10. Solución. Una forma de seleccionar una muestra aleatoria simple es utilizar una tabla de números aleatorios como la tabla A, que se muestra en el apéndice. El primer paso es localizar un punto de partida aleatorio en la tabla. Esto se puede hacer de varias formas. Una de ellas es quitar la vista de la página mientras se toca esta con la punta del lápiz. El punto de partida aleatorio es el dígito más cercano al lugar donde apunta el lápiz. Suponga que el punto de partida aleatorio obtenido mediante el procedimiento descrito se encuentra en la intersección del renglón 21 y la columna 28. El dígito en ese punto es 5. Puesto que se tiene únicamente 169 valores para elegir, solo se puede utilizar números aleatorios del 1 al 169. Resulta conveniente seleccionar números de 3 dígitos, de manera que solamente pueda elegirse entre los números del 0001 al 169. El primer número de 3 dígitos para utilizar de partida aleatorio es 532, un número que no se puede utilizar. Al recorrer la tabla hacia abajo aparecen los números 196, 372, 654, 928 y finalmente 137. Es un número que sí se puede utilizar. La edad del sujeto que tiene el lugar 137 de la tabla 1.41 es 42, y esta se constituye el primer valor de la muestra. Se procede a registrar el número aleatorio y la edad correspondiente en la tabla 1.4.2. Los números aleatorios se registran para ver cuáles fueron seleccionados. Puesto que se trata de una muestra sin reemplazos, no se incluye dos veces un mismo valor. Al continuar con este procedimiento se obtienen los 9 números aleatorios restantes junto con sus edades respectivas, tal como se muestra en la tabla 1.4.2. Observe que cuando se llega al final de la columna simplemente se avanzó 3 dígitos hasta el 28 y se continuó hacia arriba de la columna. También se pudo haber comenzado desde la parte de arriba de dicha columna con el número 369. De esta forma se obtiene la muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de la población de tamaño 169. En todo estudio futuro, siempre que se utilice el término muestra aleatoria simple, se entenderá que dicha muestra se obtiene de esta forma o de una equivalente. Ejercicios. 1.41. Utilice la tabla de números aleatorios para seleccionar un nuevo punto aleatorio de partida y extraiga otra muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de la tabla 1.4.1. Registre las edades de los individuos de la nueva muestra.
guarde sus datos para uso futuro. ¿Cuál es la variable de interés en este ejercicio? ¿Qué escala de medición se utilizó para obtener las mediciones? 1.4.2. Elija otra muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de la población presentada en la tabla 1.4.1. Compare a los objetos de esta muestra con los de las muestras obtenidas en el ejercicio 1.4.1. ¿Existen individuos que aparezcan en ambas muestras? ¿Cuántos? Compare las edades de los individuos en las dos muestras. ¿Cuántas edades de la primera muestra se duplicaron en la segunda? 1.5. Computadoras y análisis bioestadístico. La difusión relativamente reciente del uso de la computadora ha tenido un gran impacto, particularmente en el análisis bioestadístico y en general en la investigación de ciencias de la salud. La necesidad de efectuar un gran número de cálculos aritméticos como parte del análisis estadístico de los datos solo vive en el recuerdo de aquellos investigadores y profesionales cuyas carreras son anteriores a la llamada revolución de las computadoras. Las computadoras pueden ejecutar cálculos más rápidos y mucho más precisos de lo que puede un técnico humano. El uso de las computadoras hace posible que los investigadores dediquen más tiempo a mejorar la calidad de los datos originales y a la interpretación de los resultados. El predominio actual de las computadoras y la disponibilidad de gran cantidad de programas de software para estadística han revolucionado aún más el cálculo estadístico. El estudiante interesado en los paquetes de software estadístico encontrará muy útiles las revistas como The American Statistician, publicación trimestral del American Statistical Association, donde regularmente aparecen las reseñas y promoción de dichos paquetes. Muchas de las computadoras actualmente en el mercado están equipadas con capacidad para generar números aleatorios. Los investigadores pueden utilizar las computadoras para generar los números aleatorios que necesiten como alternativa al uso de las tablas impresas de números aleatorios. En realidad, los números aleatorios generados por muchas computadoras son realmente números pseudo-aleatorios, porque son el resultado de una fórmula determinística. Sin embargo, Fishman asegura que los números parecen ser satisfactorios para muchos de los propósitos prácticos. La utilidad de la computadora en la ciencia de la salud no se limita al análisis estadístico. El estudiante interesado en aprender más acerca del uso de la computadora en ciencias de la salud encontrará útiles los libros de Hersh, Jones y Miller, Saba y McCormick. Aquellos que quieran obtener mayor información del beneficio de la Internet probablemente quieran consultar los libros Physician's Guide to the Internet y Computers in Nursing Nurse's Guide to the Internet. Los avances actuales en el empleo de la computadora en los campos de la biología, medicina y otros se publican en algunas revistas dedicadas al tema, como Computers in Biology and Medicine, Computers and Biomedical Research, International Journal of Biomedical Computing, Computer Method on Programs in Biomedicine, Computer Applications in the Bioscience, and Computers in Nursing. En este libro se utilizan salidas impresas de computadora para ejemplificar el uso de computadoras en el análisis bioestadístico. Los paquetes de software estadístico como Minitab, SPSS en SAS para computadoras personales obedecen al mismo propósito. Se utilizó Minitab para Windows en los ejemplos que muestran el uso de Minitab. Después de ingresar los datos para la aplicación, Minitab inicia con una barra de menú como la siguiente: File, Edit, Manage, Call, Stack, Graph, Editor, Window, Help. Para cada ejemplo que se utilizó para ilustrar Minitab, se muestra el procedimiento de Windows, identificado como caja de diálogo, y los comandos correspondientes como el membrete comando de la sesión, que también pueden teclearse. 1.6. Resumen. En este capítulo se presentan los conceptos básicos de estadística. Se define a la estadística como un área que se dedica a la recolección y descripción de datos, así como a la elaboración de inferencias estadísticas. Se define a la inferencia estadística
como el procedimiento por medio del cual se obtienen conclusiones acerca de una población con base en la información contenida en la muestra extraída de esa población. Se estudia que el tipo básico de muestreo para hacer inferencias válidas es el muestreo aleatorio simple. Se describe cómo utilizar las tablas de números aleatorios para obtener muestras aleatorias simples de una población. Se presentan las definiciones de algunos términos básicos, como variable y muestra, que usan el estudio de la estadística. También se habla acerca de la medición y se definen 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de razones. Por último, se menciona la importancia de las computadoras en el desarrollo de las actividades propias de la estadística.